A ver, hoy se dio a conocer la encuesta nacional de ocupación y empleo, con los datos a octubre de este año, elaborado por el INEGI. Y vaya que en México es difícil, duro sobrevivir, hay que decirlo. Porque mientras nos presumen, y con razón, que la tasa de desocupación bajó del 3.1 al 3, ojo, dije desocupación, no desempleo, porque en México, si tú te dedicas a recoger basura en la calle y después irse a vender a alguien, estás ocupado. Sí, claro. Pero vamos a ver los datos que a mí me preocupan. 55.4% de la gente que trabaja está en la economía informal. Estamos hablando de casi 33 millones de personas que viven en inseguridad, que viven en una vulnerabilidad aplastantes. No tienen seguridad social, no tienen beneficios laborales básicos, no saben cómo van a poder enfrentar su vejez, no hay estabilidad económica. Esto no solamente afecta a cada una de estas casi 33 millones de personas, que realmente trabajan en negocios micro o pequeños, que también están sobreviviendo y a duras penas. Grábense el número, 33 millones. Pero hay otro índice que nos da a conocer el INEGI, que muchas veces, obviamente, los funcionarios públicos prefieren no hablar de él. Ahí van algunos. Es el de la subocupación. ¿Qué es una persona subocupada? Es una persona que tiene trabajo, pero que quiere trabajar más horas, porque no trabaja lo que podría trabajar y quiere trabajar más. Obviamente trabaja poco tiempo, no queriendo hacerlo, y gana poco. Aquí tenemos el 8 millones de las gentes que trabajan, casi 5 millones de personas. Pero después tenemos otro índice que es la de condiciones críticas de ocupación. Esto se define que es personas que tienen empleos precarios, caracterizados por insuficientes horas de trabajo, ingresos bajos, empleos que no garantizan ni siquiera lo básico para una vida digna. Aquí estamos hablando del 30,5% de la gente que trabaja o que tiene un empleo, 18 millones de mexicanos. Por otro lado, vemos que 20 millones de personas, que es el 34% de la población ocupada, apenas gana hasta un salario mínimo. Hasta un salario mínimo. Entonces, obviamente, pues están sobreviviendo de día a día. Generalmente no pueden llevar, si son una familia extendida y nomás uno trabaja, pues no comen 3 veces al día, ni comen con calidad, ni suficiencia, ni los nutrientes que necesitan. Hablemos de la brecha de género. En México, de las mujeres que pueden trabajar, nada más trabajan 46%, contra el 77% de los hombres que pudiendo trabajar, trabajan. O sea, estamos hablando que hay 24 millones de mujeres trabajando contra 36 millones de hombres. ¿Qué significa esto? Que hay un gran capital humano, talento, conocimientos de las mujeres totalmente desperdiciados. Pero además, estas mujeres que no pueden ingresar al mercado laboral se enfrentan a un futuro de la fregada. Trabajando para el marido, cuidando, como dijo el señor presidente, cuidando a los nietecitos, sin recibir un peso a cambio. En conclusión, el mercado laboral en México está, como siempre ha estado, enfrentando unos retos terribles, un mercado insuficiente para generar trabajos de calidad y bien remunerados. Por eso, cuando la gente se queja de que el gobierno les debería dar dinero a los mexicanos, yo digo que vean estos datos y después hablen por hablar. Porque la verdad es que el mercado no genera los empleos que se necesitan. La economía es demasiado chica para tanta gente. Sí. Y los empleos que hay, pues obviamente son sueldos bajos, porque si no te gusta, pues ahí está la puerta y pasa el siguiente. La ley de la oferta y la demanda. Por eso el año que entra, 4.4 billones de pesos se van a destinar a la política social del gobierno federal, y el 70% de las familias van a recibir algún beneficio de los muchos programas de beneficios que ha diseñado este gobierno o que heredó de gobiernos anteriores, lo que les va a permitir enfrentar con menos penas su dura realidad.
Por eso yo defiendo los planes sociales del gobierno, porque con estos sueldos, con esta realidad, pues que la gente diga que se consigan una chamba, ajá, eso lo dice quien vive muy cómodamente. Oye, Eduardo, bueno, 4.4 de 9.1, o sea, es un gran porcentaje. Bueno, además año electoral, ¿no? Sí, yo tomo en cuenta muchas cosas, Sí, pero, por yo supuesto. pero yo no puedo negar lo que la evidencia demuestra, y muchos estudios serios, no hechos en México, lo demuestran. Cuando tú le das dinero en efectivo a la gente pobre, vive mejor, come mejor, los niños crecen más, tienen mayor talla, están más nutridos. Es un hecho. No, claro. A ver, la que tal vez efectividad. hay tranzas y que los que regalan la lana la bueno, eso es otro asunto. Sí, no, la efectividad de la ayuda universal o el salario universal, como le dicen, y eso es algo demostrado. Es algo demostrado que realmente ayuda muchísimo. Sobre todo cuando vemos también la definición de los parámetros, por ejemplo, que dice uno, bueno, unas clases, la pobreza, pobreza extrema y clase media baja. Pero entre la clase media baja y la pobreza hay muy poca diferencia. Mira, es que a veces ¿Eh? te dice, es que alguien es que de clase media baja porque tiene una bicicleta. Ajá. ¿Ah, sí? Pues el que haya hecho esa definición merece que lo fusilen. Por supuesto. Y también No, yo no, creo en que hay otra cosa importante que va a pasar que posiblemente impacte en esto, que está en el Congreso, está un poco congelado, pero sí está vivo, es la semana de 40 horas. Y yo creo que la semana de 40 horas tiene mucha polémica porque se habla de que puede impactar en el empleo formal. Mira, se hablaba Entonces, eso estoy de acuerdo. Sí. Se hablaba que un aumento al salario mínimo iba a destrozar a la economía. No, Se han hecho varios aumentos Así al es. salario mínimo este sexenio, han así es. beneficiado a la gente y la economía, Por va viento en supuesto. popa. Yo creo que todo depende cuántas empresas quedan en donde hay semana de 48 horas. Porque hace muchos años se volvió casi una norma la de semana de las 40 horas. Pero hay empresas, generalmente las pequeñas y medianas, que siguen con esta herencia del pasado que son las 48 horas. Sí, claro. ¿No? Claro. Ahí está el problema. Yo creo que el estado de bienestar es indispensable. Es indispensable. No hay sociedad que aguante que solamente el mercado determine quién gana y quién no gana, porque finalmente hay mercados y economías que son más chicas que la población, que es lo que está pasando en México. Cierto. Ahora, el problema que yo veo a estos apoyos es hasta qué punto hay esta carga fiscal que va a permitir financiar los apoyos. Ese es el problema que veo. Sí, ¿dónde va a llegar la lana? ¿De dónde va a ¿no? salir el dinero para seguir apoyando a la gente? Es cierto que hay que apoyar a las familias para que coman mejor. Yo creo que es el primer punto. Eso y Para salud. que coman mejor, se vistan mejor. Se vistan mejor. Si no Por tienen supuesto. seguro social, por lo menos pueden ir a una farmacia a ver al médico, una farmacia. Exacto. Que es mejor que nada, ¿no? Sí, comes bien, enfermas menos, Es ¿verdad? indispensable, Sí. es indispensable. Ahora, el temor es que este es año electoral y que haya recortes al siguiente año que van a impactar No, claro. negativamente. Claro Eso que va a haber todo. recortes. Eso siempre, El eso último año sucede. siempre la herencia para el que viene. Mira, va a haber recortes cuando Efectivamente. dicen, es que están sacrificando recursos al seguro social. Pues sí, pero la gente que recibe esta lana podrá gastar algo en un... Y no todo el mundo se enferma, pues. No todo el mundo se enferma. A ver, dijo, ya no me acuerdo, Francine tal vez tiene una buena, ella tiene muy buena memoria, nuestra ínclita productora. Tú recordarás que Francine con Antonio Castro, un economista brillante, ¿hace cuántos años Antonio dijo, a los pobres en México hay que regalarles dinero? Creo que fue a principios de la década de los 90. Por haberlo dicho, yo haber estado de acuerdo con él, nos llovieron las mentadas de madre. ¿Cómo se atreven a decir eso? Porque en México se agarró la fiebre del neoliberalismo y todavía hay gente Se que lo olvidaron padece. del estado Es que la bienestar. gente se tiene que levantar por sí sola. Generalmente lo dicen quienes nacieron levantados. Claro, Eso los que no necesitan la meritocracia Exacto. y lo que tienen herencia y Exacto. cultura y Pero demás. hay que invertirle a la gente que está más abajo porque Sí. eso finalmente te va a quitar cargas posteriores. Pues sí, pero lo que tú dices es muy importante, ¿de dónde va a venir la lana? Lo quiera o no, lo diga o no, Claudia Sheinbaum y ha de estar pensando ya en alguna reforma fiscal, porque ella es científica, es física, maneja las matemáticas y los números como yo jamás podría hacerlo, y te voy a apostar que ya tiene gente trabajando a ver cómo vamos a conseguir más recursos, sea subiendo los impuestos, sea ampliando la base de la gente que paga, Que es lo lógico. sea eliminando eliminando el IVA, poniendo el IVA a muchas cosas que hoy no pagan IVA,
Algo va a tener que hacer, si no, no va a alcanzar, ¿eh? Sobre todo, Eduardo, que estamos viendo un país junto con Estados Unidos con un flujo comercial de varias veces el PIB, que en realidad ahí dices tú, aquí se está yendo dinero que se debe haber quedado, que se debe quedar en las arcas públicas, ¿eh? Sí, claro. Estás hablando del déficit de la balanza de... Así es, por supuesto. Comercial, claro, Yo creo que tiene que ser impuesto progresivo y ampliar la base fiscal, o sea, no hay otra. No sé, ese va a ser un debate bien interesante. Vamos a los mensajes, regresamos 12 después de la...